Bueno muchachos, donde nos quedamos en esta imagen, estamos hablando de las capas tisulares que protegen el sistema nervioso central, ¿verdad? Un segundo. Muy bien. Entonces yo les platicaba que estas capas precisamente se encargan de protección, pero son también las que se ven afectadas en un trauma cuando hay una contusión, cuando hay algún mecanismo que lesione directamente al cerebro. Ustedes, si recuerdan, pues el cerebro es si lo han visto no sé si han visto el cerebro de algún animal o han tenido la oportunidad de realizar por ahí alguna disección, pues recordarán que el cerebro pues, es un tejido muy lábil, es un tejido que incluso llega a tener una consistencia pastosa, que no tiene suficiente firmeza o suficiente rigidez por sí mismo, salvo algunas estructuras. La estructura pues, que es más fuertecita dentro podríamos hablar quizá de las meninges, que son las capas externas, y aún ellas son relativamente frágiles. La más rígida, podríamos decir, es la dura madre. La dura madre, si ustedes la toman con sus manos y tratan de separarla, pues sí es un poquito difícil, no es como la aracnoides o la pía madre, que por cierto se encuentran bastante juntas también. Y es quizá una de las capas más fuertes de las meninges, hablando específicamente en las meninges. Estos espacios que se encuentran entre ellas, pues también como recordatorio son los que producen las lesiones o los hematomas de los que vamos a hablar un poquito más adelante, o en dónde se producen más bien, los hematomas de los que vamos a hablar un poquito más adelante, que son unos de los mecanismos de lesión del traumatismo craneoencefálico. ¿Cómo se clasifica el traumatismo craneoencefálico? La primera clasificación es que, bueno, la primera cosa que aclarar acerca de la clasificación es que hay muchas formas de clasificarlo, ¿sí? Tanto por la sintomatología como por los mecanismos que lo causan, etc. Pero uno de los mecanismos una de las formas de clasificarlo, pues es el tipo de lesión que ocurre en ellas. Una de ellas es la lesión abierta y otra es la lesión cerrada. La lesión abierta es donde hay pérdida de la continuidad de esta capa que estábamos analizando acá, una pérdida de continuidad en el hueso. Si hay una pérdida de continuidad o fractura en el hueso, pues eso es casi directamente una lesión grave. No hay un subtipo de una lesión, es decir, no hay una lesión abierta que ustedes puedan decir, este es leve, ¿no? Está fracturado el cráneo, pero es leve. Eso no sucede. Cuando hay una lesión abierta, en su mayoría de ocasiones es grave. Lo mejor que puede pasar es que sea una lesión moderada, pero la verdad es que no. La verdad es que todas las lesiones abiertas se clasifican o se tratan como lesiones graves. Después de eso tenemos la clasificación cerrada. ¿Qué es la clasificación cerrada? Pues es precisamente que la persona recibe un trauma o un golpe directo bastante fuerte, pero el cráneo no pierde su continuidad, el cráneo no se fractura. Ocurren muchas cosas, ocurren cambios tisulares a nivel cerebral, y eso es para lo que les recordaba la maleabilidad o la labilidad de este tejido, pues que es un tejido que se modifica con casi cualquier cosa, pero aún así, bueno, incluso cuando el cráneo no pierde la continuidad o no se fractura, pues sí puede verse afectado el tejido cerebral, ¿no? Les digo, si por ahí se traba de pronto el cursor, ténganme un poquito de paciencia. Y precisamente en la lesión cerrada, donde no hay modificación o cambios en el tejido óseo craneal, sí tendremos una clasificación, una subclasificación, que es leve, moderada y grave. En la leve se le denomina concusión con C, y es precisamente una forma de lesión en la que pues hay una pérdida ligera o no hay pérdida de la conciencia quizá, pero sí de pronto se llega a perder por muy corto tiempo la conciencia, por muy corto tiempo los reflejos, pero se recuperan al paso del tiempo. La contusión, que es una lesión ya un poquito más severa, pues estos síntomas duran un poquito más, y se añaden ahí algunos cuadros que ahorita vamos a estar analizando. Y en la lesión grave, que es cuando ocurre el hematoma, pues igual es una lesión cerrada, pero es una lesión
que también pone en riesgo la vida, porque, y cabe aclarar que pues la lesión que más pone en riesgo la vida es la lesión abierta, pero la lesión cerrada grave también pone en riesgo la vida, porque hay una alteración bastante fuerte del tejido cerebral, aunque sea una lesión cerrada. Entonces, en la concusión, concusión es un término que ustedes van a ver un poco más en las bibliografías anglosajonas. No tiene ¿cómo les digo? No tiene mucho significado si, disculpen ustedes, no tiene mucho significado si lo vemos en español, porque si entran a buscar las definiciones en español, pues van a encontrar que la palabra se aplica a muchos rubros de la ciencia, incluso creo que por ahí a la lingüística, pero sí se encuentra en una definición médica, y es precisamente esta, ¿no? En la que hay una pérdida momentánea de conciencia y reflejos, y más que momentánea es muy ligera. Pasa el paciente por un periodo de desorientación, visión borrosa, etcétera, que eso yo creo que incluso a cualquiera de nosotros nos ha llegado a ocurrir, bueno, no sé ustedes, a mí una vez sí me ocurrió. Y la moderada, la que les decía, la contusión, pues el cuadro clínico es muy similar, pero ya tenemos un poco más de compromiso del tejido cerebral. Dentro de estas clasificaciones o dentro de la contusión, esta palabra sí es más utilizada en español, en el término médico castellano. En la contusión, una de las cosas que ocurre pues es este fenómeno, que es el fenómeno de golpe y contragolpe. El fenómeno de golpe y contragolpe consiste precisamente que después de un trauma se tienen los síntomas iniciales o los síntomas primarios de la primera lesión. Aquí, bueno, una de las cosas que hay que aclarar pues es que precisamente aún que se encuentre en una región del tejido cerebral el traumatismo, pues no se va a comportar siempre igual en los pacientes, y depende mucho de la fuerza con la que haya ocurrido, del daño a nivel cerebral, de condiciones previas, etc. Y el contragolpe precisamente es lo que ocurre cuando, una vez que ocurre el golpe inicial o el golpe primario, pues lo que ocurre en la porción contraria del cerebro, ¿no? Cuando ocurre el rebote. Es algo así como lo que ocurre en los latigazos cervicales, pero no es propiamente el latigazo cervical, ¿sí? Eso es otra cosa. Solo menciono el ejemplo para que quede un poquito claro que es una lesión del contragolpe. Pues, entonces, por ejemplo, si tenemos síntomas de pérdida de la visión bueno, para explicar la imagen, síntomas que pertenecen un poquito más al tejido nervioso que se encuentra en la porción posterior, y decimos, bueno, pero ¿por qué si el golpe fue en la porción frontal? Pues precisamente por esto, por el fenómeno de golpe y contragolpe, ¿no? El contragolpe es entonces lo que ocurre en el rebote en lo que ocurre en el rebote de la lesión primaria, ¿sí? Y bueno, tenemos entonces, después que en esta misma clasificación, en la contusión pues tenemos a un paciente que puede tener, ya ahorita lo vamos a analizar un poquito, puede tener alteraciones incluso a nivel imagenológico, que ya pueden ser evidentes en estas instancias. Y tenemos que la forma grave de la lesión cerrada o del traumatismo craneoencefálico cerrado es precisamente el hematoma. El hematoma, recuerden ustedes que se puede producir en cualquiera de los espacios que se encuentran, en las meninges. Entonces tenemos el hematoma epidural, que es el que hace la presión justamente entre el cráneo y el resto de las meninges, ¿no? Y eso hace o presiona el tejido cerebral. Una presión, al final de cuentas, del mismo tipo para el cerebro, específicamente para el cerebro, pero sin comprometer el resto de las meninges, es el hematoma subdural, ¿sí? Vamos a detener aquí la grabación y en un momentito les grabo la tercera parte. Me parece que esta clase va a tener 4 partes.